Nuevamente aquí con ustedes porque quiero hacer un paralelo o un comparativo de lo que sucedió en Alemania, en los campos de concentración. Nuevamente ustedes se preguntarán, ajá, Costeño, ¿y eso qué se debe? No, porque ahora les voy a decir por qué, porque más adelante aquí quien lideró este sistema parecido a los campos de concentración nazi y quienes crearon el paramilitarismo hicieron casi el mismo sistema empleado por los nazis en esa época. Entonces cabe recordar la historia para que no se vuelva a repetir. Te preguntará, Costeño, ay, ¿para qué? Para que ustedes se den cuenta que el paralelo que les voy a presentar no fue muy lejano a lo que pareció en Colombia. Ya les muestro. Ahora les muestro aquí de una vez. Miren. Aquí dice en Infobae, me encontré esto porque yo quiero que nosotros reflexionemos. ¿Por qué la gente de Colombia no se da cuenta? ¿Por qué no quiere despertar? Que despertar, de quitarle la vida a otro de una manera incondicional no es la solución. De pronto, porque tú pienses diferente, tú tienes derecho a quitarle la vida a otro porque tiene que ser como tú digas. No, señor. Dios nos hizo diferente y cada quien tiene su forma de pensar diferente. Entonces, la ideología nazi era de quien no pensara como ellos tenían que ser acabados, especialmente los judíos que sufrieron. Y posteriormente algunos de estos nazis fueron prisioneros de los israelíes más adelante, y quienes se los llevaron para allá hicieron pagar la situación que hicieron, pero con eso no se va a borrar la mancha que hicieron los nazis alemanes matando a esa masacre de judíos en fosas comunes. Porque les digo que, ajá, pero ¿y a qué viene eso, Costeño? ¿A qué viene? A que nosotros acá hemos vivido algo parecido. Los señores nazis utilizaban fosas comunes donde le ponían el revólver cerquita a corta distancia a los judíos, le disparaban por atrás o por la sien y enseguida quedaba en la fosa común que ellos hacían, porque era una fosa grande para varios cadáveres, entonces para varios muertos que caían ahí. Inclusive lo que acabo de leer de aquí de Infobae, para resumirles eso, y después me voy directo a lo que pasa acá en Colombia, porque primero me voy a ubicar en la historia. Y no solamente lo he manifestado yo, lo ha dicho nuestro presidente Gustavo Petro, que la forma ideológica de pensar de algunos extremistas derechistas es el sistema nazista que se ha reflejado en muchos. ¿No se dieron cuenta una vez, un tiempecito aquí, que algunos cargaban unos símbolos nazis en las marchas, otros cargaban como que haciéndole homenaje a ese sistema de que si tú no estás con nosotros te acabamos? Y las cosas no son así. Dios no nos creó para destruirnos. Si tú piensas diferente, se te respeta, mas no se comparte. Entonces, a eso debo recordar la historia, porque yo no entiendo cómo colombianos, como nosotros los colombianos, sabiendo que la vida es de cada quien y no se le puede quitar de una u otra forma, seguimos creyendo en una corriente política que profesa el nazismo, porque la creación del paramilitarismo profesó el sistema nazi, dicho por el mismo Salvatore Mancuso. Creamos hornos crematorios, creamos el sistema de fosas comunes, cuando ya había mucha gente entonces que utilizaron los hornos crematorios para desaparecer los cadáveres. No podemos repetir la historia. Entonces, por eso he querido traer esto aquí. Monstruos nazis convencidos u obedientes, los alemanes comunes que pudieron negarse a asesinar y no lo hicieron. En pocas palabras, ya yo leí todo esto, alemanes comunes. Mira, aquí hubo hasta violaciones en este sistema de ataque a los judíos. Violaron, los asesinaron y los echaron en la fosa. ¿Qué pasó? Que los alemanes cogieron un cierto grupo, como la guerra se extendió, cogieron ciertos grupos de trabajadores que no eran admitidos en el ejército, porque en el ejército
alemán en esa época de la Segunda Guerra Mundial tenía que ser soldados castos, soldados rasos, soldados de la élite, en la gran mayoría, pero después cogieron a la clase trabajadora. ¿Y qué pasó? Esta gente no sabía disparar, no sabía, y a veces dejaban mal heridos a los pobres judíos que mataban, porque se convirtió el grupo de soldados de un batallón que se organizó en esa época, el batallón 101 de la Policía de Reserva de Hamburgo, en 1942, durante casi todo 1943 llevaron a cabo las tareas de las que fueron recordados los integrantes, alrededor de 500 hombres. Bueno, ¿qué quiere decir? Que esta gente fue reclutada de los alemanes del común y no sabían disparar y dejaban inclusive mal heridos a los que tiraban en la fosa, pero entonces se dieron cuenta que algunos se quejaban cuando estaban allá y bajaban a la fosa a terminarlo de reventar. Entonces, si nosotros somos humanos, somos conscientes de que así no se debe tratar la vida, de que la vida se respeta y de que ningún hombre tiene derecho a quitarle la vida. Ellos pudieron, esos trabajadores alemanes, inclusive algunos, como eran humanos, no querían dispararle porque la gente le suplicaba que no, los judíos le suplicaban que no les dispararan, por favor, le pedían piedad, y nada, y la obligación de ellos era dispararle. Entonces algunos no disparaban. Entonces eso los sacaban de ahí, los llevaban por aparte, inclusive se llevaban su regaño, porque la obligación de ellos era matarlos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Y a qué se debe eso? A que la situación que hemos vivido en Colombia no es ajena a eso. Vayámonos aquí. Nuevamente les voy a mostrar aquí este video. Adolf Eichmann, considerado el infame arquitecto del Holocausto, y otros muchos criminales nazis habían encontrado refugio en Argentina tras la Segunda Guerra Mundial. En 1960 la inteligencia israelí, el Mossad, lo capturó en Buenos Aires y sin permiso de las autoridades locales lo trajo a Jerusalén, donde fue juzgado. Es la única persona que fue condenada a muerte y ejecutada en toda la historia de Israel. Eichmann nunca expresó ningún tipo de arrepentimiento, sino que, con una frialdad espeluznante, se limitaba a decir que obedecía órdenes. Pero lo que puede hacer un juicio así, de pronto testigos del horror comenzaron a hablar, a estremecerse, a llorar, a compartir los momentos escalofriantes que habían tenido que vivir. Si antes muchos de estos sobrevivientes del Holocausto habían preferido callar, incluso en el seno de sus propias familias, con este juicio todo cambió. Y al enfrentarse al trauma y relatar lo ocurrido, se fue concienciando más que es necesario recordar, no tanto para vengar el horror, como para adoptar medidas que impidan que una monstruosidad así pueda volver a ocurrir en el futuro. A los judíos o a cualquier otro pueblo, nación, raza, ideología. ¿Vieron esto? Que el propósito de este documental de CNN es que no puede volver a repetirse, y da tristeza que en nuestro país se haya dado algo similar. No igual, ni la misma cantidad, porque allá fueron más de 6 millones de judíos. Acá fueron 6.000 falsos positivos, más de 6.000 y pico. Acá miramos después la cantidad, ese número exacto ya lo tenemos acá. Entonces, acá fue una gran cantidad de gente inocente que también murió a través de fosas comunes y hondos crematorios. O religión del mundo. Ser conscientes de lo que el hombre puede llegar a causar a seres humanos por el simple hecho de ser distintos. Y si este 27 de enero es el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto desde el año 2006, en Israel y en gran parte del mundo judío se conmemora ya un día del Holocausto
desde hace ahora 70 años. De acuerdo con el calendario hebreo, la semana anterior al Día de la Independencia de Israel, el ulular de las sirenas marca minutos de silencio en los que todo se detiene en el país, desde vehículos hasta en trabajos, casas o escuelas, para recordar a los 6 millones de judíos masacrados. Esto aparte de actos conmemorativos, también en el Museo del Holocausto Yad Vashem, el central en Jerusalén. Y además ese mismo día, de forma paralela, se realiza en el campo nazi de exterminio de Auschwitz, en Polonia, la Marcha de la Vida, en la que participan cada año miles de personas que llegan desde distintos lugares del mundo. Los asistentes hacen el mismo recorrido que hacían los judíos en las marchas de la muerte que organizaba el régimen nazi, donde la humanidad fue derrotada. Ahora se destaca la victoria de la vida. José Levi, CNN, Jerusalén. Ese es el documental resumido ahí. De una manera breve conseguí para que ustedes se den cuenta. Y ahora nos ubicamos acá. Mire, algunos no quieren reconocer los errores del pasado. A ver, ¿por qué usted sabe que usted ya no tiene con qué evidenciar de que lo que usted hizo fue una embarrada y quiere seguir tapándola? No se puede, ya no se puede, porque es evidente que hay testigos, es evidente que se mostraron ¿cómo es que se llama? Las pruebas. Es evidente que ya todo está claro. ¿Qué falta para que los que hicieron el daño en Colombia paguen? Aquí me encontré esta del Espectador. Dice: señores presidente Uribe, no pretenda confundir, porque según lo que he leído, Uribe dice que la JEP fue creada solamente con el propósito de que se legalizara lo que le interesaba a los guerrilleros y que se legalizara la impunidad para favorecer a los malandros, según Uribe, y que la gente que de verdad lo hacía, que el ejército, según Uribe, era el ejército de verdad era culpable cuando lo enfrentaban y los mataban según enfrentamientos, pero resulta que esos enfrentamientos nunca existieron, sino que eran de bajas falsas y a los cuales les ponían las botas, e inclusive se dejaron detectar que las botas estaban hasta al revés, producto de la ignorancia de los soldados que se prestaron para eso, del ejército. Entonces todavía quieren seguir tapando el sol con las manos donde le es imposible. Veamos este comentario del Espectador, porque la JEP está hablando y muchos señores del ejército ahora están diciendo la realidad, de la cual este señor que fue presidente ya no puede tapar con las manos. Miren lo que dice esto del Espectador. La batalla del expresidente Álvaro Uribe Vélez por destruir la necesaria labor de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, es un error histórico que enloda su legado como líder político. Su respuesta al reconocimiento que 2 decenas de militares hicieron ante los tribunales de paz sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas durante su administración está llena de tergiversaciones y argumentos problemáticos, pero, sobre todo, se trata de un acto de agresión al intento por construir una justicia transicional que le aporte al país.
Las víctimas, en primera fila, han podido mostrar su frustración, su dolor y también su alivio al ver que sus reclamos de tantos años por fin están siendo reconocidos. Esta semana, con el reconocimiento de militares sobre ejecuciones extrajudiciales en Casanare, la frase constante fue la misma. Motivados por los beneficios que otorgaba el ejército, mintieron una y otra vez, disfrazaron a inocentes que asesinaron para hacerlos pasar por guerrilleros. Y fueron celebrados como héroes de la política de seguridad democrática. Después de años de justicia a medias, de condenas sin reconocimiento de responsabilidad, de procesos que no llegaban a ninguna parte. Los tribunales de paz están arrojando luces sobre la tragedia y la vergonzosa traición que representantes del Estado llevaron a cabo en varias zonas del territorio colombiano. En síntesis, el expresidente Uribe se defiende con 3 argumentos. El primero es que en su gobierno se obtuvieron resultados en la disminución de homicidios, así como logros en la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas. Eso no justifica que, en el marco de la seguridad democrática, haya habido un aumento descontrolado de ejecuciones extrajudiciales y luego un intento desde los niveles más altos del Estado para silenciar a las voces que lo denunciaban. El segundo argumento es que, en palabras del expresidente, el diseño de la JEP estimula, en aras de la libertad, a reconocer incluso delitos no cometidos. Esa tergiversación de la realidad es preocupante. Y más que eso, rayana en la canallada cuando el expresidente agrega que, este diseño también facilita presentar como inocentes a quienes estaban delinquiendo, así sus familias no lo supieran. En lugar de bajar la cabeza con respeto y contrición, Uribe escoge insistir en negar la barbarie y el sufrimiento de tantos colombianos. Todos los sistemas jurídicos ofrecen incentivos a cambio del reconocimiento de la verdad, justicia y paz, diseñado bajo su gobierno, hacía lo mismo. Además, la JEP no acepta los testimonios tal cual se emiten, sino que tiene todo un equipo de verificación de que lo que se declare sea cierto. Tal vez más importante, ahí están las familias de las víctimas, que llevan años buscando que sus caídos sean por fin reconocidos. Finalmente, el expresidente se escuda en que no reconoce a la JEP porque fue impuesta por FARC, por Cuba y Venezuela, y además fue rechazada en el plebiscito. Vaya argumento falaz. El diseño de la JEP ha sido celebrado por la Corte Penal Internacional, por el Consejo de Seguridad de la ONU, por expertos jurídicos en todo el mundo y por los países garantes. Varios de ellos democracias liberales en todo su esplendor. Durante estos años, los tribunales de paz han traído justicia y nuevos descubrimientos a casos sumidos en la impunidad. Seguir minando su credibilidad es un cálculo político que no tiene sustento en la realidad. Así es. Entonces viene a decir que la JEP no tiene validez porque es creada por Cuba y Venezuela. La estupidez más grande, ¿no creen ustedes? Si esta JEP está consagrada con el aval de la Corte Penal Internacional, la cual Santos amarró ahí para que la cosa continuara firme. Esto no es así como él dice, no se puede, no señor, ya esa época se acabó de que el que mandaba tenía la razón y los demás tenían que meterse el rabo. No señor. Bueno,
Entonces vean cómo acá en Colombia se repite la historia y que hubieron muchos nazis que emigraron a otras partes. Acá en Colombia todavía ese sistema se aplicó en las fosas comunes. ¿Qué dice nuestro presidente Gustavo Petro con relación a eso? Petro dice, Petro responde a Uribe por los falsos positivos. Ni en las peores dictaduras llegaron a ese punto. Entonces, ¿qué dice Gustavo Petro con relación a esto? Vamos a ver. Luego de la audiencia de reconocimiento de la JEP que ocurrió esta semana, el presidente Gustavo Petro se refirió a los falsos positivos y dijo que son responsabilidad de gobiernos anteriores. Idea en la que ha insistido en varias oportunidades. Por primera vez un general de la República confiesa que se cometieron crímenes de lesa humanidad en pasados gobiernos, asesinando sistemáticamente miles de jóvenes inocentes. Fue el comentario que lanzó el mandatario. Lo que dijo el presidente Petro, ni en las peores dictaduras militares de América Latina llegaron a este punto y a tal volumen de asesinatos. La justicia ha establecido la cifra de 6.402 jóvenes asesinados por funcionarios de otros gobiernos, continuó en su cuenta de X. Y es que lo expresado por altos mandos militares, quienes admitieron su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, generó la reacción incluso de Álvaro Uribe. Ser exigente era mi deber en un país y en departamentos como el Casanare donde narcoguerrillas y narcoparamilitares asolaban a la ciudadanía, aseguró en un vídeo. Acto seguido, el expresidente criticó a la justicia transicional, asegurando que su diseño estimula el reconocimiento de delitos no cometidos. No acepta la E, él no acepta la E porque sabe que él no puede decir la verdad. Ese es el problema. Eso es todo, qué pena, pero ya nadie le come cuento, señor. Vámonos aquí, vamos a ir leyendo por partes, porque me toca así, porque... Este diseño también facilita presentar como inocentes a quienes estaban delinquiendo, así sus familias no lo supieran. Hay casos clarísimos de integrantes de grupos criminales que aparecen como víctimas inocentes, afirmó. Ahí es donde está, vea lo que dice, abro comillas. Este diseño también presenta como inocentes a quienes estaban delinquiendo, así sus familias no lo supieran. Hay casos clarísimos de integrantes de grupos criminales que aparecen como víctimas inocentes, afirmó. ¿Qué busca él afirmando de esta manera? Meter gato por liebre. Quiere decir que esa gente que se asesinó se hacían ver como inocentes, pero eran criminales, según él, según el señor tenebroso, y que estos señores delinquían a espaldas de su familia. Yo les hago una pregunta: ¿será que nosotros nos vamos a tragar esa carreta? O sea que por eso él tiene la razón, porque esa gente se hacía pasar por inocente y por eso los mataron, porque sí eran criminales. Eso es justificando que la gente inocente que murió la quiere hacer ver como malo para decir que sí se justifican esas muertes. Señor, ¿a quién quiere engañar usted? Colombia no es boba, allá los que lo sigan a usted, pero los colombianos no nos tragamos esa carreta. Esto, entre comillas, no, yo no me lo trago. Hacer creer que esa gente que murió sí era bandida para justificar esa muerte, no, mentira.
Por eso ya se la cantan de frente cuando lo ven en la calle. Sin embargo, el actual mandatario se sostiene en que la justicia se alcanza a través de la verdad y la reconciliación social, y que de no haber sido por la JEP el Estado ya habría sido condenado. No hemos sido sancionados mundialmente solo porque la justicia transicional ha actuado, la misma que se quería derogar y silenciar, sentenció Petro. Oiga, así es, porque el Estado colombiano hubiera sido por la Corte Penal por los crímenes de lesa que nunca se aclararon. Gracias a la JEP se está viendo quiénes fueron los malos y que se descubra gracias a la JEP. Lo que pasa es que aquí la gente ve cómo matan, quién son los culpables. Ay, no, justificado. No, señor, nadie tiene derecho a quitarle la vida de una u otra forma a quienes han sido inocentes, porque mataron fue puro inocente. Así es, puro inocente. A nosotros no nos llaman engaño. Entonces yo no entiendo, para concluir, yo no entiendo por qué la gente seguidora de este señor o de esta gente que es el uribismo de la derecha, la extrema, los que participaron, porque no solamente ha sido Uribe. Hay varios que han asesinado con tal de tener el poder y de tapar cosas, fechorías que han hecho y seguir en lo mismo. Yo no entiendo por qué la gente no despierta. O sea, que como no te toca a ti, como no se han metido contigo, ahí sí no, yo estoy de acuerdo con él. Pero cuando te toquen, ay, qué equivocado estaba. Nosotros no podemos repetir la historia. Por eso que hoy nuevamente lo que ha hecho la JEP ha sido lo mejor que hemos podido tener. La justicia transicional, justicia especial para la paz de manera transicional, ha hecho muchas cosas buenas y que esperamos que se aclare, porque esto más adelante ya ella se acaba, porque ella es transicional, va a durar unos años, pero que los que queden sean fiscales válidos, fiscales firmes, que hagan justicia, porque por eso la creó Santos, porque yo creo que ni Santos creyó en la justicia de aquí, porque Santos sabía que aquí no iba, aquí iba a haber impunidad, porque estaban enquistados en todos los poderes. Esa parte se la aplaudo al gobierno Santos. Entonces no podemos tapar el sol con las manos, man. Y qué bueno por los falsos positivos, qué malo por los falsos positivos, perdón, me equivoqué, pero esto se tiene que aclarar, y qué bueno por las víctimas que esta vaina salga a la luz pública, para los victimarios que son familiares de los que asesinaron. Entonces miren que no podemos aceptar que Colombia repita la historia como pasó en los campos de concentración nazi y que se vivió aquí en Colombia, para que nuevamente vuelvan a gobernar los mismos y nos vuelvan a dar rejo. No, ya Colombia no está para eso. Ya queremos nosotros los colombianos estamos cansados de tanta guerra y de tanta muerte y de que nos sigan asesinando por culpa de los malos dirigentes. Cambiemos este país. Colombia, potencia mundial de la vida, está bueno el lema del presidente. Entonces, hermano, eso te quería hacer hoy. No espero con esto tener la suficiente vista, porque yo sé que, no, pero es que no tienes noticias. No, es que nosotros ciertos programas los tenemos que hacer de reflexión. Sí tenemos un paralelo con lo que hicieron los nazis, sí. ¿Quiénes fueron los nazis acá en Colombia? Usted evalúelo. Bueno, hasta una próxima emisión de Soy Costeño. Quiero llegar a los 10,000, suscríbete a mi canal, dámele like al video y espero que reflexionemos. Hasta una próxima emisión, chao, chao.